Hola amigos, el día de hoy continuaremos con más de Excel. En esta oportunidad, dándole continuidad a lo que son las tablas dinámicas, estaremos viendo lo que son los campos calculados. En Excel, en ocasiones requerimos en nuestras tablas dinámicas realizar algunos cálculos adicionales que, que si bien algunos de ellos podemos hacerlo de otra forma, Excel nos brinda las opciones ideales para hacerlo integrados en nuestra tabla dinámica. Para ello, vamos a tomar como ejemplo eh, esta base de datos donde le agregué lo siguiente información. Supongamos que tenemos esta base de datos de un proceso que tiene proceso, etapa, la misma base que estábamos conversando en el video anterior, pero le agregué otros datos adicionales. Por ejemplo, supongamos que hay un gasto por cada proceso y etapa. En esta columna especificamos el gasto en materiales en dólares. Entonces, queremos evaluar que si el gasto supera, por decir algo, $3,000, entonces no cumple con, digamos, el presupuesto. Entonces, para ello hicimos esta columna donde aplicamos la siguiente fórmula. Si el gasto de materiales es menor a 3,000, entonces 0, sino 1. Y eso es como el indicador de cumplimiento. Y tenemos el indicador de no cumplimiento que nos dice que si el gasto de materiales es menor a 3,000, entonces 1, sino 0. O sea, se invierte. Aquí la primera opción es 0 y la segunda es 1. Y en el otro, en el indicador de no cumplimiento, el resultado primero es 1 y luego 0. Y luego la suma del indicador es la suma de estas dos columnas, que sería siempre el resultado final es 1. Ya verán por qué lo hago de esta manera. Luego agregué también una columna llamada estado de cumplimiento, que lo que dice es que si no cumplimos con los $3,000 del presupuesto, entonces se coloca como no cumple, y si cumplimos, como cumple. Entonces vamos con este primer ejemplo, vamos a construir una tabla dinámica como vimos ayer. Insertar tabla dinámica, una nueva hoja. Entonces vamos a ir construyendo primero el proceso. Seguidamente vamos a buscar la etapa, ¿sí? O la etapa quizás podemos colocarla incluso en las columnas. Vamos, ahora dejamos acá. Y vamos a tomar como en cuenta también el gasto. Supongamos que tenemos el estado del cumplimiento. Cumple, no cumple. Y utilicemos el ID para contar. Como es un valor numérico, primero coloca la suma. Pero como yo quiero que simplemente haga un recuento, allí teníamos. Hasta ahí habremos llegado en el video anterior. Sin embargo, ahora queremos algo adicional. Queremos saber en qué porcentaje estamos cumpliendo con el presupuesto, ¿no? Ya sabemos, entonces ya tenemos aquí en esta columna especificado cuando se cumple y cuando no se cumple. ¿Qué ocurre? Muchas personas, que no digo que esté incorrecto, simplemente es una forma de hacerlo, lo que hace es utilizar una fórmula de Excel que diga, divídeme entonces el cumple entre el total, divídeme el cumple entre el total, y luego corren la fórmula, ¿no? Entonces, en este caso, cuando todos nos dieron básicamente los mismos resultados, fíjense, aquí todos están apuntando a la primera. Muchos lo que hacen es lo siguiente: para evitar que siempre se seleccione la primera, simplemente buscan, por ejemplo, la B5, la dividen entre la D5. Ok, ahí tenemos cada uno de los números. Ahí estamos mejor. Entonces fíjense, y luego le podemos ir porcentaje. Entonces, el cumplimiento en porcentaje del proceso 1 es 84%. ¿Por qué? Porque hubo 21 que cumplieron, 4 que no, el total son 25. Y así lo podemos ver. Esto está correcto, aquí podemos colocar porcentaje y decoramos la tabla dinámica y perfecto. Sin embargo,
quizás no es lo más óptimo, ya que existe una forma con las tablas dinámicas de poder tipificar y expresar esto de una manera integrada dentro de la tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a crear lo que llamamos los campos calculados. Entonces vamos a irnos a datos. Vamos a seleccionar la tabla dinámica, nos vamos a donde dice analizar tabla dinámica y aquí tenemos una opción en la cinta de opciones que dice cálculos. Allí le vamos a dar donde dice campos, elementos y conjuntos, campo calculado. ¿Cuál debería ser la fórmula? La fórmula es básicamente sigue la misma lógica de las fórmulas de Excel que hacemos en las celdas. Entonces vamos a tomar como, por ejemplo, vamos a llamar esto el porcentaje de cumplimiento, podríamos llamarlo. Y aquí vamos a decir qué tiene que ocurrir. Entonces yo para eso me creé estas columnas de indicadores. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular el cumplimiento? En el indicador de cumple, insertar campo, dividido entre el indicador entre la suma de los indicadores. Lo voy a aceptar. Esto nos arrojó como resultado lo siguiente. Como se puede observar, no nos dio el mismo 0.84 que nos debió haber dado, que es la división de 21 entre 25. Eso ¿cuál debe ser el error? En los datos debimos haber colocado la condición mal. Por ejemplo, el identificador de cumple debe decir primero cuando cumple 1 y cuando no cumple 0. Eso porque va a ser una contabilización de los datos. Entonces estamos diciendo que contabilice en 0 y no en 1. Entonces por eso nos está arrojando el error. Y aquí en no cumple, en lugar de que sea primero 1 y luego 0, debe ser primero 0 y luego 1. De esa manera, si actualizamos la tabla dinámica, nos dio el 0.84. Fíjense que todo nos quedó dentro de la misma tabla dinámica, no fue un cálculo externo. Luego, obviamente, eso podemos irlo maquillando. Por ejemplo, vemos algunos errores. Estos errores podemos modificar la fórmula. Para modificar la fórmula, lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente a cálculos, campos, calculado, buscamos el que creamos y aquí podemos decir, bueno, si punto error, entonces 0. Vamos a ver si con esto no funciona. Fíjense, desapareció todos los errores que teníamos y ya mucho más presentable la tabla dinámica. Ahora vamos a ir, por ejemplo, esta parte a mí no me interesa mostrarla, porque yo quiero ver, por ejemplo, aquí tengo el conteo del cumplimiento, aquí tengo el conteo del no cumple, pero esta parte no me interesa, así que puedo ir a donde dice datos, agrupar, y agrupo esto y lo puedo esconder. A esto mismo también puedo agrupar y escondo, y así vamos haciendo los ajustes que tengamos que hacer. Esto lo voy a expresar en porcentaje, entonces puedo expresarlo en porcentaje. Y ya tiene una mejor vista el reporte, ¿no? Esto sería uno de los ejemplos aplicando campos calculados. Como pudieron ver, pudimos aplicar una fórmula donde hacemos una división y luego aparte aplicamos la fórmula si error. Entonces podemos aplicar diferentes fórmulas que se nos vaya ocurriendo de acuerdo a la necesidad para que tengamos estos cálculos adicionales en la tabla dinámica. Fíjense que adicional a lo que se hizo en el campo calculado, también tomamos en cuenta una preparación en nuestra data para que el cálculo fuera correcto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Para fijar el conocimiento. Vamos a hacer, por ejemplo, tengo una base de datos, por ejemplo, de ventas, que tiene simplemente 3 columnas, una del ID, del caso, tenemos los vendedores, tenemos las ventas. Creamos una tabla dinámica donde vamos a tener tabla dinámica. Ok, ahí tenemos la tabla dinámica. Vamos a tener los vendedores primero, las ventas, ¿sí? La suma de ventas. Y, por ejemplo, en función de la suma de ventas, yo puedo establecer
condiciones, criterios. Por ejemplo, yo puedo establecer que aquellos vendedores que superen una cantidad de ventas en monto, le apliquen un determinado porcentaje. Digamos lo siguiente. Supongamos que igual eso mismo lo podríamos hacer con una fórmula de Excel que diríamos, bueno, si por ejemplo la B4 supera, no sé, 33, los 33.000 en ventas, entonces hazme la multiplicación de la B4 por 10%, 0.10. Ok, a ver qué. Ah, ya, estoy haciendo algo mal aquí. Perfecto, aquí. Ahí está. Entonces, y esto podríamos haberlo hecho acá. Y tenemos acá entonces nuestros cálculos. Pero, si lo quisiéramos hacer dentro de un campo calculado, podríamos haber dicho, bueno, nos vamos a ir a las opciones de la tabla dinámica. Analiza tabla dinámica, campo calculado. Y aquí vamos a llamarla comisiones. Entonces, si las ventas superan los 33.000, entonces vamos a tener nuevamente las ventas multiplicadas por 0.10. Si no, 0. A ver, es un error. Sí. Ah, ya, aquí. Listo. Acá tenemos entonces el cálculo, ¿sí? Ambas formas funcionan, pero bueno, ya saben otra forma de hacer este tipo de cálculos dentro de la tabla dinámica. Aquí podríamos agregar más condiciones adicionales, podríamos decir, y si no, entonces, no sé, colócame el mismo monto. Hay muchas opciones que podremos aplicar. Entonces, bueno, lo que queda de su parte es seguir practicando, probar diferentes fórmulas, ver en sus procesos cómo podrían darle ese valor agregado a su informe para que sea más eficiente, mejor presentable. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Quedo atento a sus dudas y no recuerden compartir este video si les gustó y síganme en mis redes sociales. Hasta luego.